Volvemos una vez más en SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, la administradora de tu corazón y, por qué no, de la deuda argentina. Hoy más limitada que nunca. Más limitada que nunca, porque quizás si nosotros manejamos la deuda, la administramos mejor que este presidente. Y si tenemos que hablar de deuda, hablamos de economía y hablamos del señor Guido Agostinelli, un economista, un docente, un pyme, un corresponsal que estuvo en Chile, en el FMI. Qué nivel, viejo. Qué nivel. Y ahora me voy a Bolivia la semana que viene. Así ya me cansa de pensarlo. Nada más. Y te cae, pará. Yo creo que hay que decirlo, porque la gente de Chile estaría muy contenta. Y te cae con una casaca del Colo Colo, un cuadro popular si hay en Chile, no le importa nada. Un día va a ser ministro de Economía, va a caer así a la oficina y decir, bueno, ahora dirijo yo, perro. Licenciado, habló Milei de una conferencia. ¿Cómo la viste vos? Cadena Nacional, tercera. Cadena Nacional, perdón, sí. Bueno, bastante en línea con lo que veníamos hablando antes, bastante disociado de la realidad desde ya, como nos tiene acostumbrados. Yo antes me indignaba un poco más, ahora ya directamente. Parte de... Claro, ya es parte de lo que uno sabe. Ustedes saben que yo hago mucho hincapié con la falacia más típica de él, que es el cherry picking, que es elegir siempre las cerezas o el dato que más gusta para construir a partir de eso una realidad. No, me imagino que con lo que hablabas vos justamente es el perro estuvo en algún momento, entonces claro. Hay algún dato real, claro, no es que es un dato totalmente imaginario el perro, sino que en algún momento vivió. Hubo perro. Hubo. Entonces se me ocurre que con la economía pasa un poco lo mismo, lo que le agarra es un dato muy aislado y a partir de eso construye una realidad. Y eso fue todo el relato que hizo en lo que fue la cadena nacional. Así que en función de eso agarramos tres partes, nada más que tres partes. En realidad todo el discurso está plagado, pero se nos haría muy largo. Está plagado de falacias. Pero bueno, podemos arrancar con el primero. Son tres recortes. Del mundo y a tener la presión impositiva más alta del mundo. Con habernos convertido en el mayor defolteador serial del mundo y a tener la presión impositiva más alta del mundo. Con habernos convertido en el mayor defolteador serial del mundo y a tener la presión impositiva más alta del mundo. Con haber... No, y aparte está, o sea... Che, están boicoteando al presidente en vivo. ¿Me pareció que aparte estaba acelerado en la cadena? Yo lo aceleré 1.25, perdón. Yo lo pasé a hacer. Está bien, pues mucho. Yo tuve el placer de no haberla visto. Bueno, está bien. No te perdiste mucho. Estaba viviendo mi vida. Agarré y lo puse a 1.25. Todo es muy grandilocuente, ¿viste? Siempre es todo el mundo, la peor inflación del mundo, todo el mundo. Primero, arrancamos porque dice que somos, y esto lo repitió mucho también en campaña, que somos el mayor defolteador del mundo. O sea, el que o reestructuró o no pagó su deuda en el mundo. Bueno, eso es falso, lo estudiaron en la Universidad de Harvard, digo, para no decir que lo recopilé yo el dato. Reinhardt y Rogoff, que son dos investigadoras acerca de lo que fueron los default a nivel histórico, y Argentina no es el país más defaulteador del mundo. Es cierto que ha defaulteado varias veces, pero lo supera España, Venezuela, Ecuador, entre otros países, y a su vez el default más grande de la historia registrado lo tiene Grecia, que fue el despelote que se armó cuando fue parte de la Comunidad Europea y defaulteó su deuda. O sea que el dato que ahí está diciendo que somos los mayores defaulteadores es falso. Ese es un dato totalmente falso. A su vez también habla de la presión impositiva, que esto ¿qué sería, para decirlo liso y llano? Por favor. Es la cantidad de impuestos que vos cobrás sobre el total del PBI del país. El PBI del país, que es todo lo que producimos a nivel agregado, o sea, todo lo que genera un país. De eso, vos decís, bueno, ok, genera 100, ¿cuánto representan los impuestos de toda esa generación? ¿Cuánto se cobran de impuestos? Bueno, ahí él lo que dice es que somos el que tiene mayor presión impositiva del mundo, lo cual es falso, totalmente falso. Si uno agarra los datos, si no los llegamos a tener, los digo yo, los tengo acá, si uno agarra los datos de cuáles son los países que tienen este mayor porcentaje, el primer puesto lo tiene Francia. Mira. Con el 47,7, o sea, fíjense los franceses qué presión impositiva, ¿no? Casi la mitad de su PBI son impuestos. Está muy bien. Después viene segundo Bélgica, después viene Dinamarca, Austria, Finlandia, digo rápido, Grecia, Italia, Luxemburgo, Alemania, Noruega, Suecia, Países Bajos, Serbia. Bueno, en fin, seguís con el listado y Argentina no aparece porque aparece muy relegado y Argentina está en la mitad de tabla con un 29%. ¿En puesto mitad? No, en puesto mitad de tabla. Ok. De los que recolecta, en este caso no tenés una única fuente, entonces yo siempre en estos casos que son comparaciones de este tipo, también se los recomiendo por si a alguno le interesa investigar un poco, está la página que se llama datosmacro.com, que te recopila distintas fuentes. Ahí aparece. Bueno, ahí está la tabla. Hermoso. Por eso ahí ven
ahí puse los primeros puestos y no aparece Argentina. Mirá. Este fue el print de pantalla hasta donde me agarró, ¿no? O sea que fíjense que... 25, 30 puestos. Claro, exacto. O sea que ahí Argentina no está. Cuando uno va más hacia adelante, está Argentina con el porcentaje del 29%, en el último dato. O sea, que pasamos de el mayor del mundo a mitad de tabla. A mitad de tabla. A cobrame más, por favor. Claro. Exacto. Y a su vez, ahí está Argentina, bueno, por eso lo puse aparte, 29,1%. Que el último dato ahí figura 2021, pero estamos muy parejos en 2023. Te da más o menos lo mismo. De hecho, tuviste crecimiento del PBI, así que quizás hasta haya caído esa presión tributaria, porque siempre es una relación, ¿no?, entre el PBI y los impuestos. En definitiva, y después tenemos por último los países, que esto es un poco con lo que yo en el libro hago mucho hincapié en esto, que son los países que menos presión impositiva tienen, que a mi modo de ver son los países que debieran ser los países libertarios por excelencia. ¿Por qué? Porque es donde el Estado menos te roba con los impuestos, ¿no? Cuando Milei dice que quiere llegar Bueno, por eso ahí son los países modelos, a mi modo de ver, libertarios, que son Guinea Ecuatorial, que te cobra solo el 5,9, recordemos, casi 50 Francia, bueno, 5,9 Guinea Ecuatorial, Nigeria 6,7 y República del Congo, bueno, ahí 8,3 dice. Tremendo, ¿eh? O sea, y vuelvo a lo que hablábamos antes. La pelea que tiene esta gente con la realidad misma, con la realidad. O sea, construyen cosas que no existen. Lo que dijo Milei, esto no existe. O sea, el dato no solamente es falso, sino que hay una correlación correlación no es causalidad, siempre recordemos esto, entre mayor presión tributaria y mayor desarrollo económico. Como vimos, los tres primeros fueron Francia, Bélgica, bueno, ahí estaba Luxemburgo u otros países, digo ahí Francia, Bélgica, Dinamarca, perdón, el tercero, y los tenemos con presión tributaria alta. Y los tres más bajos son tres países africanos. O sea que, evidentemente, esta cuestión de bajar la presión tributaria de que nos habla Milei no necesariamente nos va a llevar a un mejor escenario. De hecho, podríamos decir todo lo contrario. Así que, en principio, desde ya, lo que dice Milei es falso y a lo que nos quiere llevar Milei es falso. El país con menor presión tributaria de Sudamérica es Paraguay, que tiene una presión tributaria cercana al 10%, y justamente está estancada ahí. O sea, no es que se genera a partir de la menor presión tributaria una mayor inversión y todo eso que nos dicen, no. Y de hecho no se combate tampoco la informalidad. O sea, la informalidad en Paraguay sigue siendo muy alta, no obstante la presión tributaria es baja. O sea que en definitiva donde nos quiere llevar Milei no está bien y no somos el país con mayor presión tributaria. Pero bueno, vayamos al siguiente corte, si no hay... ¿Cómo está el nivel de docencia? Desde la primera semana de nuestro gobierno, la inflación venía corriendo al 1,2% diario. Es decir, asumimos el gobierno con la inflación corriendo al 7.600% anual, con un sobrante monetario y un banco central quebrado que hubiese llevado la inflación al 15.000% anual. Esto significa que asumimos el gobierno con un sobrante monetario peor al del Rodrigazo, una destrucción del balance del Banco Central peor que la hiperinflación del 89 e indicadores sociales peores a la de la crisis del año 2001, lo cual significa que nos enfrentábamos a la peor crisis de la historia de nuestro país. Bueno, ahí los datos de inflación de nuevo. Él toma datos, esto también es surrealista, él toma datos de una medición que se hace acerca de la inflación diaria, que daba 1,2 diario. Entonces, ¿qué pasa? Si uno agarra el 1,2 diario y lo multiplica como un interés compuesto, o sea, el 1,2, agarramos el 1,2 ya aumentado y le aumentamos otro 1,2, y así por 365 días del año, te da esos 7.500 o esa barbaridad de miles de porcentaje de inflación que hubiese habido, o que él dice que es inflación anual, lo cual es falso. Es falso, no es inflación anual. Porque imagínense que si no, a ver, lo podríamos tomar en cualquier caso de la economía o en cualquier cuestión que vivamos a diario, ¿no? Que ocurre algo una vez y entonces lo multiplicamos exponencialmente, entonces nos da una barbaridad. Claro. Yo siempre hago el ejemplo del fútbol porque me parece más sencillo, como si te meten un gol al primer minuto de partido y entonces vos decís que el partido lo vas a perder 90-0. Claro. O sea, es totalmente ridículo. No pasa eso, ¿no? Con San Lorenzo puede llegar a pasar algún día. Ahí te paso. Por eso lo echaron a Gallego, parece que no había un acuerdo. No toquemos temas sensibles. Bien, vale. Entonces, en definitiva, ahí lo que está hablando es de una inflación diaria que se produce cuando se genera esta devaluación que genera Milei mismo y a su vez por un cambio de gobierno. O sea, que es lógico que eso haya ocurrido, pero no quiere decir que eso hay que llevarlo a multiplicarlo por 365 y que todo nos lleva a una inflación. Él está construyendo de nuevo hacia atrás un relato de caos. Lo mismo hace en ese mismo fragmento cuando dice la crisis más grande de nuestra historia. Eso también es totalmente mentira. En diciembre del 2001 lo que nosotros tenemos es indicadores del desempleo, por ejemplo. Subió arriba del 20%.
Y ahora, como vimos en la última columna de acá de Economía que hicimos acá mismo, da 5,7 cuando lo dejó Alberto Fernández. Que no lo estábamos defendiendo, decimos los salarios se cayeron y demás. Pero el desempleo no vamos a comparar un 5,7 con un 20%. Estamos hablando de casi 4 veces más de desempleo. Por ende, ese es un factor determinante. Después la pobreza. La pobreza depende de quién la mida, pero estaba arriba del 60%. Ahora no está arriba del 60%. La última medición dio 41,7%. Al cierre del 31 de diciembre... Es que parecería que Milei y el equipo económico, de hecho te cruzo un dato que llamó mucho la atención incluso en el gobierno, la decisión de Milei, que fue de él, de poner a Caputo, al presidente central, a Kirchner ahí atrás, que lo presentó como héroes, que si uno fuera desconfiado diría los está exponiendo por si ya sale mal, pero bueno, más allá de eso, daría la sensación de que Milei ve a la economía como inflación y superávit. El resto no existe. Exacto. Desempleo, indigencia, personas. Entonces hay dos números que le importan. Bueno, pero lo aclaró en Davos, ¿no? Es como, y lo hablamos, no existe el desempleo, existen personas que no quieren trabajar. Claro. El mercado no tiene fallas, aunque después no se judicializan a Velocopiti y compañía por las prepagas. No, ese es el problema también del empate de la realidad con los discursos, ¿no? Cuando vos decís, che, ya se empezaron a ahogar, van 4 meses de gobierno y nada tiene que ver con nada. Bueno, pero es llamativo, pues muy teórico y dogmático este gobierno, ¿eh? O sea, en cuanto a lo que se aleja del dogma, te diría que, o sea, en proporción yo lo veo y digo, bueno, vos Guido lo venís contando, ¿no? La intervención en las paritarias, mercado cambiario, en lo de las prepagas, pero después hay mucho de, o sea, lo que el hachazo están haciendo con el Estado. Y el ajuste es de alguien con dogma, no pragmático. Sí, pienso. Licenciado. Pero, bueno, en definitiva sí, lo que tenemos acá es que no es la mayor crisis de la historia, eso también. O sea, pareciera que al relato, a esta cuestión épica o a esta cuestión de Mesías que tiene Milei, necesita que hayamos venido del inframundo, ¿no? O sea, y cada vez le tira más tierra a esa cuestión. De hecho, también él habla de un 15% de déficit. Yo esto nunca lo corrijo porque también a veces se vuelve muy técnico, pero digo, en ese 15% de déficit que él dice que hereda, está metiendo las tasas de las LELIQ, de todo. De 10 de un lado y 5 del otro. Claro, exacto. Bueno, esas tasas que está poniendo ahora, él no las computa para el superávit. O sea, que las tira de un lado, pero no las computa ahora cuando dice que tiene superávit. En definitiva, digo, es un relato bastante falso. Me parece que no solamente se engrandece él mismo en los datos que él toma, sino que también trata de mostrar una situación muchísimo peor de la que realmente estábamos, que era una situación mala y que todos estábamos con descontento. Entonces, me parece que también él sabe que nadie, al estar todos con descontento, nadie va a ir a chequear cuán descontentos estábamos, ¿no? Pero bueno, en definitiva no era una situación como la de 2001. Vuelvo con un tema que, si no me confundo, fue tu primera columna acá en SRL, del tema de cómo el superávit que este gobierno cancherea tiene que ver con patear los pagos para adelante, que ayer parecía en la misma senda. No sé si ahí nos puedes recordar algo, digo, porque daría la sensación de que esto se termina al momento que pagás. Ahí vos hablaste de que se eleva industria eléctrica, no me acuerdo, un par de Camesa. Bueno, ahí tenés varios factores. Yo no estoy de acuerdo. Hay líneas y líneas de lo que yo estuve leyendo. A ver, en lo que es jubilaciones, de nuevo, vos cómo lo podés percibir. Bueno, en realidad fue un recorte sobre las jubilaciones. O sea, yo eso no lo entiendo como que se está pateando el problema. Yo pienso que las jubilaciones es una decisión política. Eso es motosierra. Claro. Bueno, o no, en ese caso es licuadora, en este caso puntual, pero quiero decir, a mí me parece que se licuaron y que ya está, y que no es que es una promesa. Después lo que sí hay pagos que evidentemente no se realizan, como el caso de Camesa, que, bueno, no sé si NASA, vos me lo... No, esto el superávit que te están planteando es como, bueno, tenemos 300 millones de pesos y es como, bueno, para 2.000 millones de dólares. Es la lógica esa de eso, no pagar el alquiler, no pagar el servicio, tengo superávit. Sí, hay de las dos, por eso digo. Está también esto, está también que se frenó la obra pública, entonces eso es importante. O sea, efectivamente han logrado bajar los gastos de gobierno. Y para mí, si es sustentable o no, que acá es la discusión quizás que excede lo técnico, es una respuesta política. O sea, si es sustentable o no este superávit, sí, va a depender de la política. Pero hay algo técnico. Por ejemplo, se cortó la obra pública hace 4 meses. Empecemos mes 10. O sea, la ruta que hoy está mal, al mes 10 va a estar intransitabile. Por eso. Y ya no es político. Ya es un, bueno, depende, ¿no? Sí, es político si resiste, digamos, que la gente no se queje de que la ruta esté mal, digamos. Y por el tema de la deuda comercial, también con las pymes y eso. Bueno, ¿decís la Simpo o qué? Sí.
Bueno, sí, ahí, por eso digo, eso hay que ver cómo se va extendiendo en el tiempo y cuánto resiste. Pero a mí me parece que como toda cuestión que vos lo llevas a la matemática, puede cerrar. Yo diciendo un poco de lo que sé. Porque es una cuestión matemática. Entonces vos si aplicás una cuestión matemática, vos podés hacer que haya superávit. El problema es si resiste o no resiste eso. Te lo pongo en exageración. Mañana dice, no se pagan más jubilaciones a nadie. Las jubilaciones son 0. Te da superávit, estamos todos de acuerdo. Claro, mayor gasto, te da. Ahora, ¿resiste? Bueno, claramente no. Si yo no pago el alquiler y no como, tengo superávit. Me realcanza el superávit. Claro. Pero Manera si podés sobrevivir. A lo Milei. Por eso, entonces, el superávit evidentemente existe y está compuesto por patear cuestiones que hay que pagar, como es el caso de Cabeza, como hay cuestiones que tienen que ver con un ajuste puro y duro. Bueno, y después el último video que tenemos. Esto quiere decir que cada peso que le sobre al Estado Nacional, lejos de aumentar el gasto, será devuelto a los argentinos a través de reducciones de impuestos. Vamos a promover una dinámica de ahorro y reducción de impuestos hasta que la Argentina tenga un nivel de gasto público y presión impositiva acorde al de un país que necesita crecer. Porque la única manera de sacar al 60% de los argentinos de la pobreza es con crecimiento económico. No hay otra manera. Bueno, ahí también otra falacia más. A ver, ¿por qué? Porque justamente reporta supuestamente un superávit del 0,2% y sin embargo no está quitando impuestos, sino que está incluyendo impuestos. O sea, ahí lo que está haciendo en su propuesta es gravar ahora de nuevo ganancias sobre los empleados de mayores ingresos, de mayores, todavía no se sabe el valor exacto, tengo entendido hasta la última información, 1,5, más o menos 1,5 millones de pesos. 1,8 para los solteros, 2,2 ¿Ya está confirmado ese dato? Sí, o sea, es el que se va por eso, sí, todavía no está, votar, igual claro. lo presentaron, sí. Bueno, entonces, en definitiva, y otro dato más del superávit que no mencionamos son las transferencias a las provincias. Claro. Eso también fue un buen recorte, digamos, que es lo que compone a este superávit. Perdón, eso te digo, mira, hoy mismo almorcé con un ex ministro de Hacienda de una provincia importante que tuvo un paso fugaz por el gobierno, que te dice eso se termina porque varias provincias ya lo están judicializando y eso lo vas a perder, se supone, ¿no? Y ahí vas a tener que pagar. Sí. De hecho, ha habido también, con respecto a los despidos de los estatales, ha habido también una crítica de Villarroel, diciendo, bueno, después no van a cobrar los juicios laborales, y entonces, en definitiva, es superávit que en realidad estás pateando, que después se va a pagar. Sí. A mí me parece que el superávit, en eso sí debo decir que le creo a Milei. Yo creo que lo va a mantener el superávit a rajatabla, a como sea. No le va a importar incluso que se caiga el gobierno o lo que fuera, pero va a mantener esa regla de oro. Es una batalla política para él. Por eso, entonces a mí me parece que eso no lo va a resignar. De hecho, en algún momento cuando lo han pinchado un poco más, él dijo, bueno, ok, si alguien me da la solución de dónde saco para dar lo que vos me estás pidiendo. O sea que la solución universitaria ojalá que se dé, pero creo que si se da, él es capaz de decir, bueno, ok, te resuelvo la cuestión universitaria, le bajo esto a los jubilados, a ese nivel. O sea, él lo ve en términos muy matemáticos. Pero en definitiva, bueno, lo que decía recién con respecto a esto, bueno, tiene que ver con esta cuestión, que no está bajando los impuestos, que al revés, está aumentando los impuestos. O sea, le está diciendo, yo quiero llegar a una mayor recaudación porque lo vamos a devolver con menores impuestos. Bueno, eso es falso. Eso es falso porque ya está planteando aumentar impuestos. Y recordemos que el impuesto que más está recaudando, que más está aumentando en su crecimiento de recaudación, es el impuesto país, que es un impuesto que está vinculado al cepo, que él dijo que el cepo lo iba a sacar a mitad de año. Entonces, ahí sí va a haber un problema en términos de que van a colisionar sus dos grandes premisas. Una, que es el superávit fiscal, que estamos diciendo que a rajatabla lo va a querer mantener, y por otro lado, la libertad de poder comercializar sin cepo. O sea, que ahí él en algún momento va a tener que elegir alguna de estas dos cuestiones. O libera el cepo y entonces saca el impuesto país, o se queda con el superávit fiscal y mantiene el cepo. Lo cual hasta los propios le critican que mantenga el cepo, que el cepo no se puede mantener más allá de mitad de año porque ya es un problema de ir en contra de la libertad de comercio, vamos a decirlo así, en sus mismos términos. Así que en definitiva, bueno, el discurso en estos tres pasajes que vimos, ya vimos que hay varias cuestiones que son mentira, varias cuestiones que no coinciden con la realidad y me parece que justamente se está mostrando a Milei, a medida que se va avanzando, cada vez más firme en lo que él piensa, tratando de aferrarse a los datos y de los datos que a él le parecen importantes, como este del superávit fiscal. Se está viendo claramente, a mi entender, que va a forzar este superávit fiscal. Lo que queda claro, a mi modo de ver, es que deja en un segundo lugar todas las libertades que tanto hablaba en la campaña, porque justamente no está liberando el cepo,
porque justamente no se está intrometiendo en las paritarias y porque también dio marcha atrás con la cuestión de las prepagas, que en definitiva está atentando un poco contra... Recordemos esto también, fue a dar una charla, a hablar bien de los monopolios y oligopolios afuera, en el exterior, y automáticamente se mete con un oligopolio que son las prepagas. A él le dolió tanto eso que no sé si lo siguieron. Yo abro el Instagram y al lado, viste, te aparece lo que más interactúa, aparece Milei ahí de historia, entonces lo sigo mucho. Y él compartió en Instagram muchos extractos de Rothbard, Sí. donde una vuelta rarita. Rothbard es fundador del anarcocapitalismo, del libertarianismo, que en una vuelta rara, como que Rothbard en algunos casos justificaba la intervención, una cosa Eso muy sí, rara. sí, yo vi algo de eso, es realmente increíble. Empiezan a aparecer los manuales que necesitamos porque para decía, todo. claro, porque de nuevo, el cherry picking, o sea, agarra de Rothbard, que en algún momento dice que cuando hay uso de violencia, justamente no se aplica el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, en definitiva, y nosotros eso lo sabemos bien, si uno aplica, si uno empieza a mirar para atrás dónde se aplicó violencia, prácticamente no hay capital. No, la acumulación Digamos, originaria, de hecho. por eso. Lo leí en Falacias Libertarias esto. Entonces, eso es una trampita para decir, para meterse en todos lados ahí. Y por otro lado, que sí, y esto sí me parece muy importante y me parece muy cínico de parte de Milei, que acaba de postear recién, justamente el aumento del presupuesto universitario en dólares, que es la misma trampa que venimos contando acá con respecto a los salarios. Los salarios y las jubilaciones en dólares aumentan. El presupuesto universitario también aumentó en dólares. Pero es una trampa. A mí me parece esto de una gravedad, porque sigue insistiendo con esta cuestión de medir las variables en dólares cuando las variables se miden por su capacidad de compra. O sea, el salario que importa es el salario real, no es el salario en dólares. La jubilación que importa es la jubilación real, lo que yo puedo comprar con mi jubilación, la canasta de bienes que puedo comprar. La universidad, por más que vos le mandes más dólares, menos dólares, es lo mismo. Lo importante en la universidad es lo que yo puedo pagar la luz, que dicho sea de paso, le aumentan los servicios un 300% y le aumentan las partidas presupuestarias solamente un 70% de lo que es mantenimiento, lo que corresponde a mantenimiento. Y después los salarios que va a decir que los aumentó en dólares también con respecto a la inflación. O sea, esto de medir en dólares es una trampa porque tiene el dólar bajo. Y acuérdense, cuando el dólar en algún momento se le dispare, porque en algún momento el dólar, no estoy hablando en el corto plazo, en algún momento va a disparar, va a cambiar la unidad de medida. No va a medir más en dólares, porque el dólar se le va a disparar. Entonces, de nuevo, él cambia constantemente las variables para acomodar su relato. Lo cual, bueno, es grave y estamos un poco todos rehenes de esta locura. Así que... Muy bueno. Un panorama, nunca lo había visto tan enojado hoy. Se iban granando aparte. Enojate, hermano. Está muy bueno, real, porque antes lo decía, Silvia, lo estoy leyendo el libro del compañero, Falacias Libertarias, y estaba muy bueno. O sea, siento que voy por el capítulo 3-4. Nuestro público lo va a poder disfrutar igual, porque la semana que viene, con la consigna de la semana que viene, vamos a estar sorteando un libro. Ahí está. Yo no puedo decir lo mismo del tuyo porque me lo trajiste hoy recién. Pero está bien. Menos mal que lo traje igual, ¿no? No, pero fuera de joda que me da la sensación de que lo leo y puedo ir a dejar pedaleando a cualquier libertario a Berti, ponémelo a Berti Venegas Lynch. Tráemelo. ¿Por qué no? Te voy a explicar por qué no vas a privatizar la ballena. Ahí está. Che, no sé cómo te sentís vos anímicamente. Siempre digo lo mismo, a mí la economía. No, a los tres, pero no. Y ahora, después vamos a hablar igual de cómo nos sentimos literal. No, pero que, a ver, yo creo que nos hace mella siempre, somos seres humanos, ¿no? Nos empieza a hacer mella también esto de, che, loco, hay que estudiar un montón, hay que vivir explicando lo mismo, ellos siguen mintiendo y no tenemos las herramientas, nosotros no manejamos un monopolio, es como necesitamos que la gente se dé cuenta porque nos están vendiendo y robando todo el país, y te empieza también a pesar un poco con el recorrido de los meses, y que la gente está del orto, de que estamos todos del orto. No, a mí lo que más me molesta, vamos a decirlo así, es toda la cuestión de intelectuales que no se bajan a dar esta discusión porque dicen que no hay que darla, porque el tipo está loco. Cago en esa parte, porque yo creo que en el fondo deben saber que no tiene sentido, ¿entendés? Porque es por inseguridad. Si no, hablarían y estarían dispuestos a convencer con esos argumentos, pero no lo hacen. Ojo, pues dice el campo propio. Sí, el campo de ellos tampoco. Esto lo charlábamos recién con Juan, que era justamente, mirá, yo estoy siempre disponible para hacer debate con libertarios, no aparece ninguno.
Pero no aparece porque saben que con datos lo desarmaron. Pero Guido, mira, el otro día les cuento algo. El otro día en Radio Con Vos armamos una mesa con estudiantes previo a la marcha. Y venía una chica, una militante peronista de la UBA, lo escuché. otra chica que no me acuerdo de dónde era, porque no era radical, era como cuando no son radicales, pero medio que sí. Gorilas. No, una chica divina. No, bueno, más o menos, pero era como una cosa más en el medio. Y después había una chica de Avancemos, de una agrupación muy representativa de Milei. Ella estudiaba ciencias políticas primer año y hacía agua por todos lados. O sea, llegaba un punto que tenías que tener cuidado. ¿Qué le preguntabas? Porque era hacerla quedar muy mal, porque se notaba que no tenía otro argumento que el adoctrinamiento son los carteles que están en los pasillos, y eso es adoctrinamiento. Y después que no, a la UBA hay que auditarla, porque no, y le respondían, pero ya es a lo que se audita. Claro. No, bueno, yo no tengo ese dato. Hacen agua, o sea, más allá de esta discusión que estamos teniendo nosotros, digo, desde un aspecto conversacional, tiene desde mucho que una ver. charla, hacen agua, no saben lo que están diciendo. Se quedan con la parte que les gusta porque va acorde a lo que piensan, que es el signo de nuestra época. Nos agarramos de lo que estamos de acuerdo y ya está, que nosotros también podemos pecar de eso también. Todos los seres humanos, porque es Claro. algo de este tiempo. Totalmente, pero si estás tan seguro, ponelo a prueba. Y si esto, acá está gobernando este tipo, entonces tienen que estar dispuestos a tener una conversación y que los contraargumenten, y es muy fácil hacerlo. Entonces, están un poco negados a responder porque saben que hacen agua. Muy difícil construir una democracia con tanta es muy violencia. difícil, NASA. Yo te lo vengo diciendo. Guardalo igual para el último bloque. Vamos a hablar en profundidad de por qué estamos tan tristes y nos duele tanto el alma. Che, pero la marcha ayer nos tendría que haber levantado un poquito el ánimo. No, ¿Qué pasó? Nos caímos a pedazos. Me levantó mucho el ánimo, me dio mucha esperanza, por eso también me dio FOMO de no haber podido estar. Pero porque quería ser parte de eso. Pero a mí, aparte de darme esperanza y que me alegró y que fue como un bálsamo por un momento, me pregunto cuál es el próximo episodio de todo esto, ¿no? Porque es como que se empezó a abrir algo, para que Johnny Leche Viale esté diciendo, che, presten atención, porque me parece que se están... Johnny Leche Sigamos, Viale. sigamos. Ay, Dios. Chicos, ¿Qué? quiero que mi carrera dure. Sigamos, Entonces, por favor. Tranquilo, ¿Te va a ¿dónde tirar vamos? No Johnny necesitamos Viale? una carrera. Para que él ¿Qué pasó con Johnny? le avise. No, Sí, básicamente sí, no, en una editorial dijo... Bájense del pony. Bájense Sí. del pony. Creo que igual no, porque a mí me da lástima, yo se lo digo siempre a familiares, que es como, che, no creas en esto, y puedo poner ejemplos puntuales, y es como, porque así como mis familiares me consumen vos a decís mí, que estaba están orgullosos cerrado. de lo que hago yo, también te consumen lo otro, y es como, no, terminan eligiendo, ¿no? Como la realidad que les venden en la tele. Pero yo ya vengo advirtiendo esto, che, o sea, sí, ahora van a salir algunos a editorializar en contra. Y editorializar con el diario del lunes cuando tuviste una marcha de más de 1 millón de personas en todo el Ya lo país. hicieron, ya lo hicieron. No, pero por eso digo, no está bueno, ¿eh? Eso tampoco está bueno. Es como te tenés que dar cuenta que te están manipulando. Porque o sea, es increíble. No, a mí lo que me llamó la atención de la universidad es que el argumento, pues yo sigo mucho a los libertarios en lo que dicen y demás, el argumento era que ya se venía deteriorando el presupuesto universitario durante años. Pero es lo mismo que con los salarios. Vimos lo de los salarios. Aplica Cayó. todo. Eso Claro, es lo que- no. Cayó, es cierto, el presupuesto universitario. No 300%. Claro, pero hay una cuestión de orden de magnitud, pero esto es como ir a la primaria, ¿no? Porque hay una cuestión de orden de magnitud. No es lo mismo que me des un golpecito así que me pegues una piña, no es lo mismo. Entonces pasa lo mismo con los salarios, pasa lo mismo con el presupuesto universitario. Entonces, ¿qué parte no entienden de esto? Yo no puedo creer. Aparte hacen toda una construcción de esto, comentarios abajo alentando esto mismo. Y vos decís, che, ¿nadie le pone un freno a esta cuestión?